Hoy tengo el gusto de conversar con Juan Camilo Restrepo. Él se autodenomina un ingeniero de la educación. Bienvenido a este espacio, Juan Camilo. Qué bueno volverte a ver después de una pandemia. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, de por allá en el Salón Málaga que nos reunimos y nos tomamos una cervecita a conversar de diversos temas. Muy interesante, por cierto, y no lo volvimos a hacer desde entonces. Cada uno en sus actividades, pero qué bueno y muchas gracias por la invitación. Hablamos de emprendimiento, de política, de liderazgo, muy buena conversación. Y hoy estamos aquí para que retomemos algunos de esos temas y le cuentes a las personas que nos están viendo quién es Juan Camilo Restrepo. Tú tienes un homónimo muy famoso que fue candidato a la gobernación, ¿cierto? De hecho, en mi trayecto había conocido muchos homónimos, varios de ellos en política, desde ministro también que hubo en el país, candidatos en la política, en fin, he conocido hasta locutores de radio con mi mismo nombre. Bueno, entonces digamos que hoy tenemos el gusto de tener a Juan Camilo Restrepo en este espacio. El Juan Camilo Restrepo, ingeniero administrativo de la Universidad Nacional. Correcto. ¿Qué es lo que más recuerdas de don Matías, hombre? Bueno, yo tengo recuerdos muy bonitos de don Matías, siempre seré un don matieño de corazón. Todavía siempre visito mi municipio porque allí está mi familia. En don Matías hice toda mi primaria, todo mi bachillerato, entonces tengo amigos muy cercanos en el municipio. En don Matías fui concejal. Y desde allí desarrollamos muchos proyectos de liderazgo, de educación, que yo creo que hacen que uno nunca se olvide de este hermoso pueblo que queda a una horita de Medellín. Juan Camilo, ¿en qué año tuvo usted el honor de ser concejal de don Matías? Yo fui concejal entre el año 2012 y 2015. Fueron 4 años que estuve allí como concejal. ¿Y qué lo animó? Digamos, usted una persona muy joven, sin haber incluso concluido sus estudios, porque entiendo que después ingresó a la Universidad Nacional o en el ejercicio de ese cargo. ¿Qué lo animó usted al servicio de la comunidad, a trabajar al servicio de la comunidad a través del consejo? Bueno, Juan, yo te cuento que desde el bachillerato, donde fui personero estudiantil, siempre me gustó involucrarme en los proyectos que pudiera beneficiar a la comunidad. Entonces, cuando salí del colegio, con una satisfacción muy grande de mi papel como personero estudiantil, y siempre con la mente en alto de estudiar, de ayudar a los demás. Yo soy de familia de docentes, mis hermanos son docentes y yo también me considero docente. Entonces es muy gratificante cuando uno da algo a los demás. Cuando yo como docente enseño algo, sé que estoy dando parte de mí, y esa gratificación quise llevarla a través de un liderazgo. Se presentó la oportunidad para lanzarme al consejo, y bueno, efectivamente eso ocurrió. Contanos un poquito acerca de eso, cómo fue llevar esas propuestas al consejo, defenderlas, sacarlas adelante, y cuál fue ese enfoque que le diste siendo vos una persona tan joven. Sí, efectivamente, cuando yo fui concejal tenía 20 años. En mi condición tenía muchas ganas de trabajar, tenía muy buena energía y muy buenas intenciones. A veces por la inexperiencia de pronto faltan elementos para poder concretar ciertos proyectos. Sin embargo, ahí es donde te empiezas a rodear de la gente que conoces. Yo tenía un buen equipo político, un buen equipo con los que trabajaba, aparte amigos docentes, y eso ayudó que los proyectos se fueran consolidando. Desde allí nosotros logramos consolidar un proyecto de liderazgo, de enseñanza de liderazgo, de emprendimiento que se llamó Jóvenes Exitosos. Un grupo de jóvenes donde teníamos un proceso formativo en el liderazgo, de talleres de formación de diferentes principios, como también trabajamos mucho de la mano con los estudiantes del bachillerato
llevándoles una formación complementaria, formación como preuniversitarios, semilleros y cursos en diferentes áreas para complementar esta educación. Muy bien, y yo no sé, hay veces es difícil entender el tema de emprendimiento cuando uno pertenece a una universidad pública. Vos empezaste a estudiar en la Universidad Nacional Ingeniería Administrativa y también seguramente esa semillita del emprendimiento empezó a surgir en vos. ¿Cómo conversa el emprendimiento? ¿Cómo crees vos que conversa el emprendimiento con la universidad pública? Porque por lo general conocemos grandes emprendedores de las universidades privadas, ¿cierto? Pero de las públicas, digamos que es algo que en la última década se ha venido trabajando. ¿Cómo percibís vos esa conversación entre emprendimiento y universidad pública? Bueno, lo que considero es que la universidad te está formando en un conocimiento muy técnico. Me atrevería a decir que en la universidad pública se ve mucho más arraigado este término. A usted forman técnicamente. Hay espacios donde de pronto se promueve el emprendimiento, sin embargo, yo creo que la chispa del emprendimiento sale más de la necesidad, en mi caso. Yo entré a la universidad con pocos recursos, tenía que buscar una actividad que me ayudara a sostenerme, entonces validándome pues de mis capacidades, de que ya venía enseñando, de que era bueno en matemática, surge la necesidad de empezar a enseñar y así fue que empezó mi primer emprendimiento. Vamos a pegar un papelito por acá en los muros, que la gente sepa que ofrezco estos servicios y ahí comenzamos. Para ser buen ajedrecista, ¿hay que dominar las matemáticas? ¿O se puede ser buen ajedrecista sin tener buen dominio de las matemáticas? ¿Cómo es el rollo? Es muy curioso porque quien juega ajedrez desarrolla las habilidades para aprender bien matemáticas. Y yo creo que pasa lo contrario, y es porque ambas herramientas te permiten desarrollar habilidades como en el tema de análisis, como en el tema de ser metódico, estratégico, de utilizar herramientas para un fin. Y como ambas herramientas lo tienen, se complementa muy bien. Entonces yo creo que el que aprende matemáticas puede aprender muy bien a jugar ajedrez y viceversa. ¿Y qué significa para usted, extrayendo del ajedrez el peón en la vida cotidiana? ¿Qué significado puede tener? El ajedrez enseña muchas cosas. De hecho, yo hago parte de la Liga de Ajedrez de Antioquia, del comité ejecutivo, y desde allí nosotros tenemos el ajedrez como una herramienta para la vida, para el aprendizaje. Desde don Matías como concejal también, yo quería que en el municipio se implementara una cátedra de ajedrez, que en las escuelas obligatoriamente se diera ajedrez. Y es más por todos los beneficios que puede tener el ajedrez para la educación. En la pregunta que me haces, ¿qué aprendizajes podemos tomar? Yo pienso que puede ser un tema de igualdad. Una vez el peón lo ve como la ficha más pequeña. Sin embargo, un peón puede matar tranquilamente al rey, puede hacer el jaque mate, puede convertirse en una reina. Entonces aprender que todas las piezas son útiles en una estrategia para ganar, para un objetivo, te hace relacionarlo con un término de igualdad en que todos podemos aportar y tener un papel importante en la sociedad. Hay que buscarlo y hay que lograr una integración para poder llegar a un objetivo común, pero yo pienso que sí se puede ver de esa manera. Ingeniero, ¿qué hemos identificado? ¿Qué has identificado que necesite nuestra región? Yo pienso, me voy a centrar solo en 2 puntos, Juan, porque la transformación debe ser integral en todos los campos. Sin embargo, en este momento yo considero que desde el tema de la educación se requiere hacer una reforma. Nosotros tenemos un modelo educativo igual hace muchísimo tiempo, entonces cambian las empresas, cambia el emprendimiento, cambia la cultura y la educación sigue con el mismo modelo. De hecho, en cuanto a calidad educativa, yo considero que Colombia tiene unas oportunidades muy grandes para mejorar en ese sentido, en la calidad educativa. Entonces,
Yo pienso que a la educación le hace falta una reforma. Para uno es muy difícil aprender cuando en un salón hay 40 estudiantes. Se vuelve muy complejo poder llegar a un buen aprendizaje. Eso por un lado. Entonces, para aportar a ese desarrollo social que necesitamos y complementar con todas las áreas, hay que apuntarle al tema de educación. Y en segundo lugar, yo tengo una experiencia muy bonita de poder irme en moto por muchas carreteras del país. Y uno se da cuenta la necesidad que tenemos en el desarrollo de vías, en el mantenimiento de las vías, en que hay unos peajes, pero verdaderamente esos peajes se están aportando a tener unas vías de buena calidad. Necesitamos mucha intervención en ese tema, Juan. Y las vías mejoran la economía, las vías dan desarrollo, mejoran el turismo, también aportan muchísimo a la región. Con las vías se puede mejorar la logística, que las cosas te lleguen más rápido, y yo creo que finalmente eso con la tecnología que tenemos es el complemento que falta para que también en términos de logística podamos avanzar. ¿Qué podemos esperar de Juan Camilo Restrepo en los próximos años? Usted va a continuar en su labor en la labor de formación de estudiantes, orientándolos en su paso a la universidad, va a continuar en su emprendimiento, va a aspirar a algún cargo público. ¿Qué podemos esperar de Juan Camilo en los próximos años? ¿Qué nos puede decir? Dejémoslo, Juan, en que en la parte de educación seré docente toda mi vida. Es donde pueda participar en proyectos educativos, ahí estaré. Desde el tema político, dejemos la pregunta abierta. Dejémosla abierta, es un tema desde donde se pueden desarrollar proyectos también grandes, aportar a la sociedad. Yo quiero aportar desde el tema de la educación. Si en la política se presenta otra oportunidad, yo pienso que ahí estaremos para aportar. Ya desde otros ámbitos como emprendimiento, pues me ha gustado ser innovador, me ha gustado ser curioso, y en ese sentido van surgiendo muchas ideas que se pueden ir desarrollando. Entonces, en conclusión, seré educador, seré un emprendedor, y en la política dejémoslo abierto. Ya saben, entonces, Pingenio Soluciones. Pingenio Soluciones. Juan Camilo Restrepo, ingeniero, educador, emprendedor, una persona líder dentro de la comunidad de las personas jóvenes. Juan Camilo, gracias por escuchar este llamado, por asistir a este espacio, y es un gusto nuevamente poder conversar con vos. Bueno, muchas gracias a vos. Espero no sea la última vez que podamos conversar, seguir compartiendo ideas con una cervecita o con un cafecito, pero que podamos seguir construyendo. Maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias. A todos, muchas gracias.